Capítulo 1. La ventaja del ganador número 1. Conocimiento. ¿Qué debería hacer con mi dinero? Preguntas más frecuentes. Tengo $10,000. ¿Qué debería hacer con ellos? ¿En qué debería invertir? Respuesta breve. Si no sabes qué hacer con tu dinero, lo mejor será que no se lo digas a nadie. Explicación. Si no sabes qué hacer con tu dinero, encontrarás mucha gente que querrá decirte qué uso darle, es decir, entrégame tu dinero, yo te lo cuido. Pero quienes más perdieron durante la crisis financiera reciente, fueron las personas que entregaron su dinero a gente en la que confiaban. Respuesta expandida. Tu nivel de educación financiera determina lo que haces con tu dinero y en qué inviertes. Explicación. Si careces de educación financiera, aumentarán tus posibilidades de riesgo, así como los impuestos que pagues. Tus reembolsos o ganancias, en cambio, disminuirán. Por lo general, la gente sin educación financiera invierte en una casa, acciones, bonos, fondos mutualistas y ahorros bancarios. Por desgracia, estas son las inversiones más riesgosas. Cuando posees educación financiera, tus riesgos e impuestos disminuyen y los reembolsos se incrementan. En otras palabras, puedes hacer más dinero con menos riesgos y, además, pagar menos impuestos. La cuestión es que no debes seguir los consejos financieros tradicionales ni invertir de una manera típica. ¿Sobre qué trata este libro? En lugar de alejarse, el dinero puede fluir hacia ti si cuentas con educación financiera de alta calidad. Utilizando el dinero de otras personas, podrías dejar de pagar impuestos y comenzar a ganar millones a muy bajo riesgo. No importa si estás en una economía decadente o en alza. A esto me refiero cuando digo que tú puedes tener la ventaja del ganador. ¿A quién le puedes pedir asesoría financiera? En 2007 el mundo despertó y se encontró con una nueva pesadilla: los préstamos subprime. Cuando el ámbito económico se despabiló, temblaron los gigantes financieros que alguna vez fueron respetados, y muchos de ellos se vinieron abajo para convertirse en escombros. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversiones Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Fue la quiebra más desmesurada en la historia de Estados Unidos. El mismo año, Merrill Lynch, la firma de corredores de bolsa más importante de Estados Unidos, también se declaró en quiebra y se vendió a sí misma a Bank of America. La ironía es que Merrill Lynch era una firma a la que millones de personas habían confiado su riqueza, una compañía a la que esos mismos millones habían solicitado asesoría financiera. Ahora, en 2011, ya todo funciona como si a Merrill no le hubiera pasado nada. En su sitio de internet ofrecen ponerte en contacto con uno de sus asesores financieros para que te ayude a reconstruir tu esquema de bienes. Fíjate bien en la palabra reconstruir. Algo que sería muy pertinente preguntar es: ¿por qué tiene la gente que reconstruir? Si te hicieron perder dinero, ¿por qué habrías de darles más? AIG, Fannie Mae y Freddie Mac son otras instituciones que también se encuentran en serios problemas. Incluso Warren Buffett, considerado uno de los hombres más ricos y asimismo uno de los inversionistas más astutos del mundo, y su firma Berkshire Hathaway, sufrieron enormes pérdidas durante la crisis. De hecho, Moody's, la agencia de calificación de riesgos que el mismo Buffett controla, fue la institución que emitió la calificación AAA para las hipotecas subprime y vendió estos tóxicos productos financieros, también conocidos como derivados, al gobierno, a fondos de pensiones y a inversionistas de todo el mundo. Vender deuda subprime empaquetada como deuda prime AAA es un tipo de fraude y, al cometerlo, la compañía de este hombre desempeñó un papel fundamental en el desencadenamiento de la crisis global. A pesar de lo anterior, la gente sigue buscando a Warren Buffett para pedirle paternales consejos sobre inversiones. Para colmo, después de la caída de la bolsa, las compañías que controla, Wells Fargo, American Express, General Electric y Goldman Sachs, recibieron millones de dólares del dinero de los contribuyentes para ser rescatadas. ¿Será este el verdadero secreto de Warren Buffett para ser uno de los inversionistas más hábiles del mundo? Por otra parte, millones de personas perdieron sus hogares en remates inmobiliarios durante la crisis.
Mientras los otros tantos millones que no los perdieron, se volvieron locos porque ahora sus casas valen menos que sus hipotecas. En 2010, Boston College emitió un reporte en donde se explica que a los estadounidenses les hacen falta 6 billones de dólares para sus fondos de jubilación. El estudio asegura que las pérdidas en cuentas de retiro y valores inmobiliarios van a dejar a los ciudadanos sin dinero cuando se jubilen. Si no pueden darse el lujo de retirarse, entonces ¿qué van a hacer cuando ya no puedan trabajar? ¿Guardar sus pertenencias en un carrito de supermercado y vivir bajo un puente? ¿Qué sucederá si se enferman? ¿Quién se hará cargo de ellos? Milliman, Incorporated, una firma de consultoría con base en Seattle, reportó que en agosto de 2010 los planes de pensión con prestaciones definidas de las 100 compañías más grandes, perdieron 108 miles de millones, una pérdida monumental para un solo mes. Esto significa que los estadounidenses que se sentían seguros porque trabajaron para una compañía con planes de prestaciones definidas, Plan DB, por sus siglas en inglés, ahora se encuentran en problemas y tal vez no reciban el cheque vitalicio que les habían garantizado. La mayoría de los trabajadores en Estados Unidos cuentan con un plan DC, es decir, un plan pensionario con contribuciones definidas, como el 401(k). Tener este plan significa que su retiro depende de la cantidad que se haya depositado en la cuenta del fondo de pensión. Si no hay nada en ella, entonces nada recibirán. Si el plan es eliminado o desaparece por alguna razón, entonces tampoco recibirán un centavo. Si la bolsa de valores se cae, los trabajadores con planes DC estarán en grandes aprietos porque su soñada jubilación se convertirá en una pesadilla. El Sistema para el Retiro de Empleados Públicos de California, CalPERS, por sus siglas en inglés, es una agencia del gobierno de ese estado que maneja las pensiones y prestaciones de salud para más de 1,6 millones de empleados del gobierno, empleados retirados y sus familias. En otras palabras, hay muchísima gente que cuenta con que CalPERS se haga cargo de su seguridad financiera. Por desgracia, esta entidad tiene pésima reputación porque perdió más dinero por sí sola que todas las otras instituciones de planes de pensiones en Estados Unidos en conjunto. Algunas personas dicen que es el fondo de pensiones públicas más corrupto e ineficiente del país. En 2010, la Universidad de Stanford publicó una advertencia en donde se explicaba que CalPERS y CalSTRS, el sistema de retiro de la Universidad de California, tienen en conjunto un déficit de 500,000 millones de dólares y estaban involucradas en inversiones extremadamente riesgosas. $500 millones es un déficit bastante fuerte, y con eso se esfuma el mito de que vale la pena trabajar para el gobierno, obtener un buen empleo y un plan de retiro seguro. La gente más inteligente del mundo. Creo que ya me vas entendiendo. A menos de que hayas vivido bajo una piedra desde 2007, seguramente conoces la historia de cómo las mentes financieras más aguzadas del mundo, la gente a la que buscamos para que nos compartiera su sabiduría respecto al ámbito económico, los hombres y mujeres que asistieron a las mejores escuelas y, supuestamente, recibieron educación financiera de mejor calidad, provocaron la crisis financiera más exorbitante de la historia mundial. Una crisis a la que muchos han denominado la Nueva Depresión. Entonces surgen las siguientes preguntas. Si los líderes de nuestras instituciones financieras son tan inteligentes y recibieron la mejor educación que el dinero les pudo conseguir, entonces, ¿por qué está el mundo en una crisis financiera monumental? ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres y la clase media se está esfumando? ¿Por qué los impuestos se disparan y los gobiernos quiebran? ¿Qué le sucedió a los empleos? ¿Por qué los salarios bajan y la inflación se incrementa? ¿Por qué si los baby boomers siguieron los consejos de los expertos con mayor preparación en el ámbito de las inversiones, ahora tienen miedo de no contar con dinero para retirarse? ¿Por qué tantos jóvenes se gradúan de la universidad con deudas inconmensurables y no pueden encontrar trabajos para pagar sus préstamos escolares? La nueva crisis que se avecina ya no se generará debido a la quiebra de los bienes raíces, sino a la imposibilidad de los estudiantes para pagar sus préstamos.
¿Acaso el problema podría ser la poca calidad de la educación financiera de nuestros líderes y la falta de educación de las masas? ¿Qué es la educación financiera? En la actualidad hay millones de personas que, por fin, han dicho, necesitamos educación financiera en las escuelas. Sin embargo, las mentes más brillantes del mundo, cuya educación, supuestamente, fue la de mejor calidad, son las mismas que nos sumieron en esta crisis económica. Valdría la pena preguntarse, ¿qué es la educación financiera? Si los maestros no saben lo que es, entonces, ¿cómo pueden enseñarla? ¿Cómo es posible que los graduados de nuestras mejores escuelas, Harvard, Yale, Princeton, Oxford y Cambridge, nos hayan conducido a la crisis financiera más prominente? ¿Por qué está en problemas el plan pensionario de los profesores de la Universidad de California? La gente que diseñó dicho plan, ¿en verdad recibió educación financiera en algún momento? A los niños en las escuelas, se les está proveyendo educación financiera. Las escuelas están preparando a sus estudiantes para el mundo real del dinero. Antes de describir qué considero educación financiera, debo señalar las diferencias entre educación y entrenamiento. En 1969 me integré a la Escuela de Vuelo de la Marina de Estados Unidos, en Pensacola, Florida. Después de 3 años ahí, volé a Vietnam. Ahora que recuerdo aquellas experiencias, me doy cuenta de que ya era un piloto bien entrenado, pero carecía de buena educación. Digo que estaba bien entrenado porque había recibido las enseñanzas para volar el helicóptero artillado, sin embargo, no sabía por qué estábamos en guerra con Vietnam. No tenía educación económica geopolítica. No sabía que Vietnam había estado en guerra por más de 1000 años y que Francia y Estados Unidos eran los últimos en una larga lista de países imperialistas que habían tratado de conquistar ese país. Yo no sabía que aquel país libraba una milenaria lucha de independencia semejante a la Revolución Norteamericana que se llevó a cabo para obtener la independencia de Inglaterra. Lo único que nos dijeron fue que nosotros éramos los buenos y que los comunistas eran los malos. Yo ni siquiera sabía lo que era un comunista. Lo único que sabía era que ellos usaban gorros blancos y pijamas negras. Nosotros creíamos en Dios y los comunistas, no. Yo no estaba enterado de que, en realidad, estábamos peleando por el petróleo y el control sobre los recursos de Vietnam y del resto del sureste asiático. Lo más triste es darse cuenta de que, en nuestros días, sucede lo mismo en Irak y Afganistán. Asimismo, no tenía idea de cómo diseñar, construir o reparar un helicóptero. No me habían educado en temas como metalurgia, diseño, electrónica, combustible o sistemas de artillería. No sabía cómo reparar mi vehículo. A mí solo me habían entrenado para volar, disparar y obedecer órdenes. Oprimía el botón correcto y la gente moría. Oprimía el botón equivocado y el muerto era yo. Para cuando terminó la guerra, yo seguía siendo un piloto bien entrenado, pero no bien educado. Perros de Pavlov. En el mundo real, a los niños no se les educa para aprender a ir al baño, se les entrena. Los perros también reciben entrenamiento. De hecho, el término perro de Pavlov se refiere a la diferencia que hay entre educación y entrenamiento. El antecedente es que, al tocar una campana, los perros de Pavlov salivaban y sentían hambre aunque no hubiera comida cerca. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el término perro de Pavlov, puedo decir que se acuñó en honor al famoso fisiólogo y ganador del Premio Nobel, Iván Pavlov, 1849-1936. A Pavlov se le reconoce por sus investigaciones sobre el sistema digestivo de los perros, y también se le atribuye la acuñación del término reflejo condicionado. Perro de Pavlov se utiliza para describir a una persona que solo reacciona de manera automática ante las situaciones, sin aplicar su pensamiento crítico. En nuestros días, la industria de la publicidad explota en gran medida los reflejos condicionados. Tal vez algunas personas de mi generación recuerden que la frase promocional de los cigarros Marlboro era, paréntesis, espacio en blanco entre comillas. Muchos de ustedes seguramente llenaron el espacio con, bienvenido al mundo Marlboro. O tal vez también recuerden que si nos preguntan, ¿sabe cómo se deletrea alivio?
Tenemos que responder R-O-L-A-I-D-S. Los publicistas nos entrenan de la misma forma en que Pavlov hizo con sus perros. En la actualidad, la gente de Aflac usa un pato para que la tengamos en mente. Los seguros Geico presentan una lagartija con el mismo propósito. La industria de los servicios financieros funciona igual. La gente trabaja duro por su dinero y luego, sin pensarlo, se lo entregan a los bancos y los fondos de pensión. En muchas instituciones educativas los directores se jactan de ofrecer educación financiera, pero en realidad, entrenamiento financiero no es lo mismo que educación financiera. Así como Pavlov entrenó a sus perros para que salivaran aunque no se les ofreciera comida, en lo que respecta al dinero millones de personas bien preparadas reciben un entrenamiento en lugar de educación. Por ejemplo, te voy a hacer un pequeño examen. Vamos a ver si puedes llenar los espacios. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones y obtén un, paréntesis, espacio en blanco. Trabaja, paréntesis, espacio en blanco. Ahorra tu, paréntesis, espacio en blanco. Compra una casa porque es un, paréntesis, espacio en blanco. Deshazte de las tarjetas de crédito y sal de, paréntesis, espacio en blanco. Vive por, paréntesis, espacio en blanco, de tus posibilidades. Invierte a, paréntesis, espacio en blanco, plazo en un portafolio bien, paréntesis, espacio en blanco, de, paréntesis, espacio en blanco, bonos y fondos, paréntesis, espacio en blanco. Mucha gente bien preparada cree que lo anterior es educación financiera. Por eso es muy común ver en televisión a los supuestos expertos diciendo: ve a la escuela. Obtén un empleo. Ahorra dinero. Deshazte de las tarjetas de crédito y sal de deudas. Tu casa es un activo. Vive por debajo de tus posibilidades, invierte a largo plazo en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos y fondos mutualistas. Pero por desgracia, estos consejos no ofrecen ningún beneficio. Es un entrenamiento, el mismo que Pavlov usó con sus perros y que los publicistas emplean para vender cigarros, antiácidos y seguros. En 2007, cuando se produjo la crisis financiera, muchas personas que recibieron ese tipo de entrenamiento creyeron disponer de educación adecuada, pero de todas maneras perdieron empleo, casas, pensión de retiro y ahorros. Miles de parejas se divorciaron. Para colmo, las escuelas sumadas al tren de la educación financiera, siguen llevando banqueros a sus instalaciones para que promuevan la sabiduría de ahorrar dinero. Bajo la bandera de esa misma educación, estas instituciones también llevan asesores que entrenan las mentes de los alumnos para creer que invertir a largo plazo en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos y fondos mutualistas es lo más astuto que se puede hacer. Una persona con educación financiera sólida no le entregaría su dinero sin pensar a desconocidos. Eso es más bien para la gente que recibió entrenamiento canino. Estoy seguro de que los educadores tienen buenas intenciones, pero los reflejos condicionados que tienen los ciegan ante el hecho de que los banqueros y los asesores a quienes invitan a sus escuelas, trabajan precisamente para las organizaciones que provocaron la crisis y se beneficiaron de ella. Corporaciones como Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Lehman Brothers, vaya, ni siquiera están en pie. Estas compañías siguen contratando a los estudiantes más brillantes de las mejores escuelas del mundo, y luego los entrenan para que sean líderes de sus compañías y vendan los servicios financieros. Esto no es educación. Es un entrenamiento de ventas. Muéstrame el dinero. En 1996, se estrenó la película Jerry Maguire protagonizada por Renée Zellweger, Tom Cruise y Cuba Gooding Jr. La frase "muéstrame el dinero" se utilizó por primera vez en el filme y es ahora un clásico de culto. Hace apenas algunos días pasé junto a un grupo de niños entre 10 y 12 años que discutían por dinero. Al parecer, uno de los niños le debía a otro. Frustrado y cansado de pretextos, el acreedor extendió el brazo y solo gritó: "Muéstrame el dinero". La mayoría de la gente cree que educación financiera significa "entrégame tu dinero", y no "muéstrame el dinero". Cuando una persona dice: "Tengo $10,000, ¿qué debo hacer con ellos?",
queda a merced de asesores financieros, que tienen muy poca pericia pero mucho entrenamiento de ventas, y están condicionados a decir: invierte a largo plazo en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos y fondos mutualistas. Dicho de otra manera, entrégame tu dinero para que lo cuide a largo plazo. Quienes hicieron caso a ese tipo de consejos, son los grandes perdedores de la actualidad. Esta es la manera en que Bernie Madoff consiguió que mucha gente que supuestamente tenía educación financiera, le entregara miles de millones de dólares con los que sostuvo el segundo esquema Ponzi más importante en la historia de los Estados Unidos. El primer lugar lo tiene Seguridad Social. El término esquema Ponzi obtuvo su nombre de Charles Ponzi, 1882-1949, considerado uno de los más grandes estafadores de todos los tiempos. Un esquema Ponzi es un fraude de inversión en el que a los primeros inversionistas que se unen, se les paga con el dinero de los inversionistas que se inscriben después, y participan atraídos por la promesa de grandes cantidades de reembolsos. Si lo piensas bien, la mayoría de bolsas de valores, bienes raíces, acciones, bonos y fondos mutualistas, en realidad son esquemas Ponzi. Si los nuevos inversionistas dejan de entregar su dinero, el esquema se derrumba. En 2007, cuando se divulgaron las noticias sobre la crisis subprime, tanto los inversionistas que llegaron primero como los que se unieron después, entraron en pánico y solicitaron que se les devolviera su dinero. Los ahorradores querían lo mismo, y por lo tanto, la economía mundial, que en realidad es un esquema Ponzi masivo, se hizo añicos. Cuando la gente dejó de entregar su dinero y comenzó a exigirlo de vuelta, al decir: muéstrame el dinero, las bolsas de valores de todo el mundo se desmoronaron. Poco después, millones de personas comunes y corrientes perdieron miles de millones de dólares. Para salvar a la economía mundial, los bancos centrales y los gobiernos del mundo se vieron forzados a intervenir y a jurarles a los ahorradores e inversionistas que su dinero se encontraba a salvo. El problema es que, hasta la fecha, millones de personas continúan abatidas por las pérdidas y muchos otros ya no confían en los gobiernos ni en los sistemas financieros. Y tienen razón. El sistema financiero de todo el mundo es un esquema Ponzi patrocinado por los gobiernos. Este sistema seguirá funcionando mientras tú y yo continuemos entregándole nuestro dinero a gente que esperamos sea confiable. Imagínate qué sucedería si los jóvenes trabajadores norteamericanos dijeran: ya no donaremos más dinero a Seguridad Social. En ese caso, la economía de Estados Unidos no sería la única que entraría en caos. El colapso sería global. El esquema Ponzi global beneficia a quienes tienen educación financiera, pero resulta devastador para quienes carecen de ella. Por esta razón escribo libros e imparto este tipo de enseñanzas. El esquema Ponzi legal al que el gobierno sanciona, me beneficia, y por eso no tengo un empleo, no ahorro dinero, no creo que mi casa sea un activo, no salgo de deudas, no vivo por debajo de mis posibilidades, ni invierto a largo plazo en un portafolio de acciones, bonos y fondos mutualistas. Por desgracia, el sistema económico global está corrompido, y quienes siguen los consejos tradicionales siempre terminan hechos pedazos en el aspecto financiero. Los 5 componentes de la educación financiera. Para mantener el concepto de educación financiera lo más sencillo posible, lo desglosé en 5 componentes básicos: historia, definiciones, impuestos, deuda, los dos lados de la moneda. A lo largo del libro me referiré con frecuencia a estos 5 componentes básicos de la educación financiera, pero trataré de que las explicaciones siempre sean fáciles de entender. Sencillez ante todo. A pesar de que crecí en Hawái, alejado de las capitales financieras del mundo, mi educación en este aspecto comenzó a los 9 años. Mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, comenzó a enseñarnos a su hijo y a mí acerca del dinero. Lo hizo aprovechando el juego Monopolio y sus lecciones fueron bastante sencillas. En una ocasión nos dijo: en el Monopolio turista se puede aprender una de las fórmulas financieras más importantes que existen. Llenos de curiosidad, su hijo y yo le preguntamos: ¿cuál es? Él se rió y nos contestó: ¿acaso no la ven?
han jugado este juego durante años, el secreto está justo frente a ustedes. El problema era que no lográbamos ver la fórmula. Aunque pasamos muchísimas veces por la casilla de inicio y en cada ocasión cobramos $200, estábamos demasiado ciegos para ver lo que Padre Rico nos indicaba. Después de un rato, nos dijo: una de las grandes fórmulas de los ricos es que 4 casas verdes se convierten en un hotel rojo. Más tarde, el mismo día, Padre Rico nos llevó en su auto a ver sus verdaderas casas verdes. Tenía hectáreas completas llenas de ellas. Algún día, dijo, tendré mi gran hotel rojo. Después de un momento de reflexión, añadió: existen muchas fórmulas, pero esta es la que yo seguiré por el resto de mi vida. No poseo educación ni fui a la escuela como ustedes, muchachos, pero a pesar de eso, voy a dedicar mi vida a aprender hasta que logre que este esquema funcione para mí. Y cumplió su palabra. En lugar de ir a escuelas tradicionales, Padre Rico a veces salía de Hilo, nuestra pequeña isla en Hawái, y volaba hasta Honolulu, la capital. Ahí asistía a cursos de negocios, ventas e inversión. Su objetivo no era obtener un título universitario para luego conseguir un trabajo. No, él no quería empleo. Su meta era recibir la educación que le serviría como combustible de su plan para obtener una enorme riqueza. 10 años después, cuando tenía 19, regresé de Nueva York, en donde estaba estudiando, para pasar la Navidad en casa. Como celebración de Año Nuevo, Padre Rico y yo tuvimos una estruendosa fiesta en el penthouse de su hotel rojo de la vida real, en Waikiki. Cuando terminó la fiesta, pasada la medianoche, me quedé parado en el balcón mirando la playa frente a mí. En ese momento comprendí que mi Padre Rico había jugado Monopolio en la vida real. Siguió su plan y, en 10 años, vi cómo pasaba de ser un hombre pobre a ser un hombre muy adinerado. Al final de su vida tenía 5 hoteles rojos en distintas islas, así como muchas otras propiedades, negocios y activos. Ahora, cada vez que regreso a Hawái, no es raro que pase manejando junto a los edificios que heredó a su familia y todavía le generan ingresos a pesar de que Padre Rico ya no está entre nosotros. Se puede decir que continuó siendo un hombre adinerado aún después de su muerte. Como algunas personas ya lo saben, aferrarse a la riqueza puede ser tan difícil como obtenerla. Por eso, antes de que Padre Rico se volviera tan próspero, en Honolulu también tomó cursos de impuestos, valuación y protección de activos. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me contestó: no tiene caso trabajar con ahínco si luego, al morir, llega el gobierno o alguien más a quitarte la mayor parte del dinero que tanto trabajo te costó ganar. Si no actúas con cautela, tu corredor no te regresará tus inversiones después de una caída de la bolsa. Si no tienes cuidado, un accidente o una enfermedad podrían acabar con todo lo que has logrado. Si no te proteges, una demanda legal podría costarte casi todo el dinero que ya acumulaste. Antes de comenzar a amasar tu fortuna, tienes que aprender a resguardarla. Padre Rico no terminó la preparatoria, pero eso no le impidió seguir educándose. Después de casarme con Kim, cuando estábamos construyendo nuestro negocio e inversiones, decidimos destinar 3 o 4 fechas del año a nuestra educación en negocios o inversión. Lo bueno de construir un negocio y de trabajar en nuestras inversiones al mismo tiempo que nos preparábamos, fue que tuvimos la oportunidad de aplicar de inmediato todo lo que aprendíamos. Kim y yo tomamos clases de publicidad, oro, opciones de comercio, redacción de correspondencia comercial, comercio internacional, finanzas creativas, remates y protección de activos. Al igual que Padre Rico, esa fue la manera en que ella y yo obtuvimos el conocimiento financiero que hasta la fecha seguimos incrementando. En otras palabras, Padre Rico no me enseñó una materia en particular. Podría decirse que me enseñó cómo y qué aprender. Hoy en día, para poder jugar Monopolio o turista en la vida real, Kim y yo tenemos que estudiar con la misma entrega que él. El valor de la educación financiera. Kim y yo nos casamos en 1986 y, como muchas otras parejas recién casadas, no teníamos dinero ni crédito. Además de los problemas financieros que ya enfrentábamos, yo todavía cargaba una deuda de casi $1 millón.
Era dinero que debía a los inversionistas de mi fallido negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas. El 19 de octubre de 1987, el índice promedio industrial Dow Jones cayó 508 puntos, es decir, 22%. En 1988, George Herbert Walker Bush fue elegido presidente de Estados Unidos. Ese año colapsó la industria de los ahorros y los préstamos, y poco después también se desplomó el mercado de los bienes raíces. De la misma manera que sucedió con la crisis subprime, la destrucción se dispersó por todo Estados Unidos y el mundo. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares, y la economía entró en una severa recesión. En 1989, a pesar de que el panorama seguía siendo bastante sombrío, le dije a Kim, creo que ha llegado el momento de comenzar a invertir. Como teníamos deudas fuertes, no contábamos con empleos tradicionales, estábamos recién casados y, además, estábamos en el proceso de construir un negocio, nos pareció que sería imposible encontrar a alguien que nos prestara dinero para invertir. Para colmo, las tasas de interés para inversionistas estaban entre 9 y 14%. Nos rechazaron en muchas ocasiones. Los banqueros no entendían por qué queríamos invertir en medio de una de las peores décadas de la economía. A la mayoría de los ejecutivos bancarios no le agradó nuestra explicación de que estábamos jugando monopolio en la vida real. A pesar del rechazo, Kim continuó estudiando, tomando clases, leyendo libros y revisando cientos de propiedades. Su objetivo era comprar 2 casas al año en un periodo de 10 para completar 20 casas. El principio fue lento, pero en cuanto tomó ritmo, logró cumplir su objetivo de 20 casas en solo 18 meses. Sin embargo, aunque ya tenía una ventaja de 8 años, Kim nunca dejó de invertir. Estaba muy emocionada. Con cada trato que cerraba, aprendía más y más, en especial cuando las cosas no salían como esperaba. Conforme más aprendía, más se daba cuenta de lo poco que sabía. Su deseo de aprender fue lo que la mantuvo en la carrera. Para 1994, Kim y yo éramos libres económicamente. Vendimos nuestros antiguos negocios y reinvertimos las ganancias. Poseíamos más de 60 propiedades en las que habíamos invertido, y cada una de ellas nos generaba un cheque mensual. Kim tenía 37 años, y yo 47. Aún no éramos ricos, solo teníamos ingresos por $10,000 mensuales y gastos por $3,000. A pesar de eso, ya habíamos conseguido nuestra libertad financiera y podríamos decir que, por lo menos, teníamos asegurado un flujo de dinero de por vida. La presión pone el plan a prueba. En 1994 decidimos jubilarnos a temprana edad porque queríamos ejercer presión sobre nuestro plan de retiro para probar su resistencia. Queríamos asegurarnos de que podríamos sobrevivir en los tiempos buenos y en los malos, y si el plan no funcionaba, estábamos suficientemente jóvenes para corregir errores y reconstruir nuestra base de inversión. El fin de la jubilación temprana. 2 años más tarde, aburridos y cansados de no trabajar, Kim y yo volvimos a las andadas y produjimos Cashflow, nuestro juego de educación financiera. El juego está diseñado como un seminario empaquetado en una caja, y con él se pueden aprender las lecciones financieras que mi padre rico me enseñó. Diseñé el juego siguiendo la línea en que él me instruyó. No para que te diera las respuestas, sino para que te desafiara a pensar. Cada vez que lo juegas, el juego se comporta de manera distinta porque jugadores y desafíos son diferentes. El juego también se presenta en 3 niveles. La versión básica, Cashflow 101. La versión avanzada, Cashflow 202. Y Cashflow para niños, una versión para niños menores de 12 años. En 2004 el New York Times presentó un artículo de casi toda una plana acerca del juego. En él señaló que había clubes de Cashflow en todo el mundo y que en ellos se enseñaba a la gente la lección que mi padre rico me había brindado. Hoy en día el juego se produce en 15 idiomas y también se juega alrededor de todo el mundo mediante las versiones que hay disponibles en Internet. En 1997 se publicó Padre Rico, Padre Pobre. En ese libro repetí la lección de papá.
Tu casa no es un activo, y de pronto, se dejó escuchar el estruendo de protesta, en especial, de parte de los agentes de bienes raíces. En 2007, en medio de la crisis inmobiliaria, millones de personas descubrieron el valor de la lección de mi padre rico. En 2000 me llamó Oprah. Aparecí en su show y me convertí en un éxito de la noche a la mañana. Es decir, me hice famoso en una noche a pesar de que me había tomado 40 años de lucha alcanzar el éxito. Después de la presentación con Oprah, el dinero comenzó a lloverme por las ventas de los libros y el juego en todo el mundo. A pesar de ello, nuestra fórmula para hacer dinero se mantuvo intacta. Era la misma fórmula que habíamos puesto a prueba bajo presión y que funcionaba en los tiempos buenos y en los malos, cuando el dinero escaseaba y cuando abundaba. En 2002 se publicó La profecía de Padre Rico. En el libro se predijo que se avecinaba la caída más fuerte de la historia del mercado de valores. En ese momento la predicción fue una especie de herejía porque la economía estaba en auge. Estábamos en medio de la burbuja más grande de todos los tiempos, la burbuja que, tal como el libro lo había predicho, acabaría con los planes de jubilación de millones de personas. Para este momento, la profecía ya se cumplió. La profecía de Padre Rico atrajo la atención de Wall Street y yo empecé a recibir fuertes ataques. La gente me desprestigió en las revistas Money y Smart Money, en el Wall Street Journal, en radio, televisión e internet. Sin embargo, entiendo lo que pasa porque soy un hombre de negocios. Wall Street tenía que proteger a la vaca que ordeñaba. En la introducción de la profecía de Padre Rico, declaré, tal vez solo tengan de aquí a 2010 para prepararse. Pero a pesar de la advertencia, muchísima gente continuó invirtiendo en el mercado de valores y utilizando sus casas como si fueran cajeros automáticos, es decir, retirando dinero a medida que aumentaban los precios de los bienes raíces. El libro fue escrito en 2001, pero mi predicción para 2010 fue bastante acertada. No habría podido hacerla si no hubiera invertido tanto tiempo en mi educación financiera. En 2006, cuando estábamos en el tope del auge de bienes raíces, me ofrecieron un proyecto inmobiliario de $260 millones. El paquete incluía 5 campos de golf de campeonato y un impresionante centro vacacional de lujo con 400 habitaciones en Phoenix, Arizona, el lugar donde vivimos. Rechacé el proyecto, y cuando lo hice, el vendedor me dijo, se va a arrepentir porque, en 10 años, este paquete va a tener un valor de $400 millones. Espero que esté en lo cierto, pero para mí, este proyecto no tiene lógica. Entonces cerré mi portafolio y salí de la habitación. En 2006 aparecí en muchos programas, incluyendo un segmento noticioso en TLA de Los Ángeles. En cada ocasión le advertí a la gente que el mercado de valores estaba a punto de colapsar. Donald Trump y yo publicamos Queremos que seas rico en 2006. El libro hablaba acerca de la inminencia de la caída del mercado y de las razones por las que desaparecería la clase media. Comenzamos a escribir el texto a finales de 2004. Nuestra premisa era que la pobreza estaba a punto de dispararse y que millones de personas que pertenecían a la clase media bajarían de estrato económico. Dadas las opciones que se presentan, ser rico o ser pobre, nosotros pensamos que es mejor ser rico. Por eso le pusimos ese nombre al libro, porque Donald y yo queremos que lo seas. Ahora estarás enterado de que la caída del mercado de valores se inició en 2007. En 2008, cuando Wolf Blitzer reemplazaba a Larry, aparecí en el programa Larry King Live de la cadena CNN. Ahí predije que Lehman Brothers también desaparecería. En 2008 se presentó La conspiración de los ricos, que originalmente se lanzó como un libro por internet. Escribir ese documento fue una experiencia abrumadora porque se fue realizando en tiempo real, simultáneamente al colapso de los mercados financieros. El libro es sobre el Banco de la Reserva Federal, institución que, en realidad, no le pertenece al gobierno, no tiene reservas y, de hecho, tampoco es un banco. El Banco de la Reserva Federal se fundó en 1913 y es el causante de la crisis financiera actual.
En la conspiración también expliqué por qué la crisis no es solo financiera, por qué no es accidental, y por qué tampoco es un fenómeno reciente. Es un problema que lleva años concretándose. El 15 de septiembre de 2008, tal como lo había predicho en CNN, Lehman Brothers se declaró en bancarrota y solicitó protección. Fue la declaración de quiebra más avasalladora en la historia de Estados Unidos. En 2009 nos volvieron a ofrecer el mismo paquete inmobiliario que incluía un centro vacacional de lujo con 400 habitaciones y 5 campos de golf. En esa ocasión, Kim y yo decidimos quedarnos con el paquete. Pero en lugar de pagar $260 millones por él, solo pagamos 46 millones que tomamos de nuestro fondo de pensión privado. El vendedor que quería los 260 millones, estaba en bancarrota para entonces. La crisis de 2007 lo había dejado en la ruina, pero a nosotros nos generó todavía más dinero. Tal como lo dije en la profecía de Padre Rico, tal vez solo tengan de aquí a 2010 para prepararse. Cuando las oportunidades de cerrar tratos comenzaron a salir a flote, Kim y yo estábamos listos. Para 2010, a poco más de 20 años de haber comenzado su educación financiera en 1989, Kim, de manera independiente, ya tenía cerca de 3.000 departamentos para rentar. Hoy en día sus ingresos mensuales equivalen a más de lo que mucha gente llega a ganar en varios años. Yo sigo enfocado en negocios, edificios comerciales, pozos petroleros y minas de oro y plata. Las minas las adquirí a un precio muy bajo en 1997 y 1999 porque el valor de estos metales llegó a tocar fondo. Las minas fueron una ganga. Después de desarrollarlas y comprobar que tenían reservas importantes de ambos metales, los precios del oro y la plata comenzaron a dispararse y la participación accionaria de las minas se hizo pública mediante una oferta pública inicial, IPO por sus siglas en inglés, en la Bolsa de Valores de Toronto. También buscamos petróleo cuando los precios eran muy bajos. Ahora, sin importar si la economía está bien o mal, la gente sigue usando este recurso, así que nosotros no sufrimos en la caída. La mayoría de los departamentos de Kim está en áreas productoras de petróleo, en Oklahoma y Texas. Y mientras la gente siga necesitando petróleo, seguirá habiendo empleos y los departamentos de Kim continuarán ocupados. Con el dinero que recibe por concepto de ventas, siempre compra más edificios de departamentos. En conjunto, a Kim y a mí nos va muy bien y seguimos acumulando riqueza, incluso cuando se presenta turbulencia económica. Además ganamos más y tenemos muchos menos gastos fiscales. De hecho, a veces llegamos a no pagar nada de impuestos, de manera completamente legal. Ese es el poder de la verdadera educación financiera y la razón de fondo que tuve para escribir este libro. Así como lo señalamos Donald Trump y yo en nuestra obra en conjunto, la clase media está desapareciendo. Y dadas las opciones que hay, ser rico o ser pobre, nosotros pensamos que es mejor ser rico. No es agradable. Como ya mencioné al principio de este libro, antes de compartir nuestro éxito financiero contigo, reflexioné mucho. Los tiempos son difíciles y sé que hay millones de personas que perdieron empleos, hogares y negocios. También sé que, en la mayoría de las situaciones, no resulta muy cortés tocar el tema del éxito financiero. Alardear nunca es recomendable, en especial cuando se trata de dinero. Sin embargo, decidí escribir acerca de inversiones de la vida real porque quiero que comprendas cómo obtuvimos nosotros nuestra educación financiera, cómo la aprovechamos y por qué considero que, en esta economía en declive, la ventaja del ganador es una enorme ventaja. No escribo para alardear, lo hago para motivar a la gente a que aprenda, estudie, practique y, posiblemente, adquiera otra visión del mundo. Hay mucho dinero por ahí volando. Hay billones de dólares buscando hogar debido a que los gobiernos no dejan de imprimir todo ese dinero falso, también conocido como divisa fiat o dinero por decreto. Los gobiernos no quieren que el mundo caiga en una depresión, y por eso, imprimen dinero de juguete. Por esa razón los precios del oro y la plata suben, en tanto que los ahorradores terminan perdiendo. El problema radica en que el dinero de juguete solo está en manos de un grupo reducido de personas.
Por eso los ricos se hacen más ricos y las clases media y baja cada vez son más pobres, la economía empeora y los problemas se incrementan. En septiembre de 2010, la pobreza en nuestro país aumentó a casi 15% de la población. Eso significa que 4 millones de personas en Estados Unidos dejaron de pertenecer a la clase media y se convirtieron en pobres, justamente como Donald Trump y yo lo predijimos. Se trata de un problema serio. Nuestra economía no es saludable. Bajo el riesgo de sonar petulante, decidí escribir un libro acerca de las inversiones en la vida real. Creo que tampoco es honesto saber algo y no compartirlo. A eso le llamo avaricia. Escribo porque creo que si queremos que la economía mundial se recupere de verdad, necesitamos una educación financiera genuina. Y finalmente, escribo este libro porque creo que es mejor enseñarle a la gente a pescar, en lugar de regalarle el pescado. La pobreza apesta. Kim y yo sabemos lo que se siente pasar por malos tiempos y no tener dinero. Esa gente que dice no me interesa lo material, miente. Por experiencia sé que la pobreza apesta. En 1985 Kim y yo nos quedamos sin casa por un corto lapso. Mientras construíamos nuestro negocio, debimos vivir en los sótanos o en los cuartos desocupados en la casa de algún amigo. Nos mudamos una infinidad de veces. Kim pudo haberme dejado, pero perseveró y puso a prueba el compromiso que teníamos para lograr juntos una mejor vida. Sé que no se casó conmigo por dinero porque en ese tiempo yo no tenía nada. Cuando comenzamos a tener éxito en el proceso que mi padre rico me había enseñado, ya no nos detuvimos jamás. Al principio fue difícil, pero el sube y baja del proceso educativo transformó nuestras vidas en lo que son ahora. Hoy en día sabemos que no es el dinero lo que nos hace ricos, sino el conocimiento. Este es el poder de la educación financiera puesto en práctica y la razón por la que la ventaja del ganador es una ventaja extrema. ¿Qué es ventaja extrema? Desde la caída del mercado de valores en 1987, la economía mundial ha atravesado 2 ciclos completos de auge y caída. Cada auge y cada caída nos hicieron más fuertes a Kim y a mí en el aspecto financiero. La economía en 1990 era muy similar a la de 2010. Las economías turbulentas son el mejor momento para prosperar. Kim y yo comenzamos la transición de pobres a ricos en 1990, en medio de una severa recesión. El proceso no ha cambiado, lo único que se ha modificado es el número de ceros. Kim compró su primera propiedad de inversión por $45,000 en Portland, Oregón. Te reitero que no contábamos con crédito y que los bancos nos habían rechazado porque éramos profesionistas independientes y no teníamos empleo fijo. Para colmo, yo venía arrastrando una deuda de casi $1 millón. Las tasas de interés para inversionistas eran entre 9 y 14%. Además, no contábamos con ningún ingreso extra porque todo el dinero que recibíamos lo invertíamos en nuestra compañía internacional de educación. Le enseñé a Kim lo que sabía sobre finanzas creativas, y casi como por arte de magia, ella consiguió $5,000 para comprar la casa, también logró que el vendedor nos ayudara a conseguir el crédito para la hipoteca. Después de adquirir la propiedad, Kim comenzó a ganar $25 mensuales después de realizar todos los gastos, incluyendo el pago hipotecario. En 1989 ya estaba bien encaminada. No era rica pero había iniciado su educación financiera. Había dejado de ser teórica, ahora era práctica en la vida real. 20 años después de eso, Kim y yo compramos el complejo vacacional con 5 campos de golf por $46 millones. Sin embargo, ella fue quien hizo la mayor parte del trabajo. El proceso sigue siendo el mismo. Kim no tenía dinero pero sabía cómo conseguirlo. Lo único que se modificó fue el número de ceros. $45,000 se convirtieron en 46 millones. La educación financiera de Kim también se incrementó gracias a la práctica que tuvo en la vida real.
Fue un largo proceso de clases, seminarios, estudio, lecturas, éxitos, fracasos, buenos tiempos, malos tiempos, estafadores, mentirosos, abusivos, mentores, malas parejas y parejas maravillosas. A medida que su conocimiento aumentó, se incrementaron su confianza y sus inversiones, los riesgos bajaron. Esta es la ventaja extrema que tiene en la actualidad y es la razón por la que tuvo toda la autoridad para escribir su libro Mujer Millonaria, un libro para motivar a otras mujeres a tomar las riendas de su futuro económico mediante educación financiera en la práctica. ¿Por qué no nos destruyó la crisis económica? Preguntas más frecuentes. A partir de 2007 millones de inversionistas perdieron todo lo que tenían. ¿Por qué ustedes ganaron en lugar de perder? Respuesta breve. La educación financiera nos dio la capacidad de alejarnos de las teorías económicas tradicionales. Preguntas más frecuentes. ¿Qué sabían ustedes y los demás no? ¿Por qué salieron beneficiados a pesar de que la economía se desplomaba? Respuesta súper corta. ¿Por qué seguimos jugando Monopolio? Explicación. El Monopolio ofrece 3 lecciones invaluables. Primera lección. 4 casas verdes, un hotel rojo. La lección es: comienzo con poco. Sueña en grande. Kim y yo tomamos clases y aprovechábamos los fines de semana para hacer algunos tratos modestos. Teníamos una regla: veríamos 100 propiedades antes de comprar una. Cada uno de los tratos que nos ofrecieron, incluyendo los malos, nos ayudaron a ser más perspicaces. Como ya sabes, la mayoría de las inversiones tienen resultados negativos y por eso es necesario invertir tiempo para buscar esas rarísimas gangas. No tiene que ser necesariamente una inversión en bienes raíces, también puede ser en acciones o en algún negocio. La lección es que la mayoría de la gente, en especial los hombres, entra a un mercado de un clavado, salpica de agua a todo mundo y trata de llevarse una presa. Como resultado, esos inversionistas terminan siendo el trofeo de caza de otro. Date por lo menos 5 o 10 años para aprender y obtener experiencia. Si te gustan los bienes raíces, comienza por ahí. Si te gustan las acciones, intenta ese mercado. Si te gustan los negocios, acércate a ellos. Tienes que saber que te vas a equivocar, así que, comete algunos errorcitos, aprende de ellos y sigue soñando en grande. Segunda lección. 1 casa, $10. 2 casas, $20. 3 casas, $30. La lección es: el efectivo fluye. Entre más casas tengas, más efectivo fluirá. Un hotel rojo es igual a flujo extremo de dinero o efectivo. En el mundo del dinero y de la educación financiera, el término más importante que existe es flujo de dinero o efectivo. El efectivo siempre fluye, ya sea como ingreso o como egreso. En la mayoría de los casos, la gente trabaja duro pero el efectivo fluye hacia afuera como egreso. La verdadera educación financiera te entrena para lograr que el efectivo fluya hacia adentro. Los inversionistas sin educación financiera genuina invierten con el objetivo de obtener ganancias de capital. Por eso los principiantes dicen cosas como: 1. Subió el valor de mi casa. 2. Como subió el valor de mis acciones, las vendí. 3. ¿Tú crees que es buena idea invertir en mercados emergentes? 4. Yo invierto en oro porque el precio está a la alza. 5. Deberías volver a equilibrar tu portafolio de inversión. 6. Se incrementó mi valor neto. 7. Yo invierto en automóviles antiguos porque su valor va en aumento. Dicho llanamente, quienes perdieron en la crisis financiera fueron aquellos cuyo objetivo principal eran las ganancias de capital. La gran mayoría apostó a que el precio de sus bienes subiría. Cuando colapsó el mercado, la riqueza de esas personas se perdió y su valor neto se tornó negativo. Para explicar las cosas de una manera sencilla, permíteme mostrar con los diagramas que se presentan a continuación, la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital. Diagrama 1. Flujo de efectivo. Ingreso. Gasto. Activos. Pasivos. Una flecha va desde el cuadro de activos al cuadro de ingreso. Diagrama 2.
Ganancias de capital, ingreso, gasto, activos, pasivos. Una flecha que dice apreciación señala hacia arriba dentro del cuadro de activos sin salir de él. Cuando Kim y yo compramos una propiedad, siempre invertimos para obtener flujo de efectivo, como se muestra en el diagrama 1. Asimismo, invariablemente revisamos el estado financiero. No importa si se trata de una casa para renta con 2 habitaciones y un valor de $45,000, o un complejo vacacional de lujo con 400 habitaciones y 5 campos de golf por un precio de 46 millones. Si invertimos para obtener flujo de efectivo, eso significa que debemos cerciorarnos de que la propiedad produce ingresos. Dado que poseíamos 3.000 departamentos para rentar, además de otras propiedades comerciales, el efectivo siguió fluyendo como ingreso a pesar de que la economía se había desplomado y no había dinero por ningún lado. El efectivo siguió fluyendo porque antes de comprar nos aseguramos de que hubiera empleos estables cerca del área donde estaban ubicados los inmuebles. Recuerda que el valor de los bienes raíces depende de los empleos de la gente. Nosotros no invertimos en propiedades residenciales en la cima de la gama inmobiliaria. Junto con Ken Selroy, nuestro socio de negocios, invertimos principalmente en viviendas para la fuerza de trabajo. Es decir, propiedades ubicadas en áreas donde se necesita una fuerza de trabajo sólida y estable. Por eso tenemos nuestros inmuebles en Texas y Oklahoma, porque la industria petrolera requiere trabajadores. Incluso a pesar de la crisis económica, la gente de todas maneras necesita un techo y el mundo necesita petróleo. También invertimos en viviendas para la fuerza de trabajo académica en pueblos donde hay universidades, ya que estas instituciones ofrecen empleos estables. Quienes también resultaron afectados en el mercado de bienes raíces, fueron los flippers o especuladores. Como se muestra en el diagrama 2, los especuladores invierten para obtener ganancias de capital. Ellos contaban con que la burbuja en el mercado de bienes raíces seguiría empujando los precios hacia arriba. Después le venderían las propiedades a alguien más estúpido que ellos, y así obtendrían su ganancia. El problema fue que, cuando la burbuja se rompió, quienes quedaron como estúpidos fueron los especuladores. Ahora voy a repetir la lección porque vale la pena hacerlo. En el juego de monopolio o turista, el factor más importante es el flujo de dinero o de efectivo. No importa si procede de una casa verde o de un hotel rojo, el efectivo siempre debe fluir porque esa es la manera de ganar en el monopolio en la práctica. Por desgracia, debido a la falta de educación financiera, calculo que 90% de los principiantes invierten para obtener ganancias de capital y esperan que el precio de las acciones, de los bienes raíces o del oro y la plata, suba. Pero si lo piensas, eso es como apostar, y es lo que la mayoría de los asesores financieros te recomienda hacer. Por eso los expertos les dicen a los inversionistas: en promedio, la bolsa de valores sube 8% al año, o los agentes de bienes raíces aseguran, su casa aumentará de valor. Esa gente se enfoca en las ganancias de capital, no en el flujo de efectivo. Tú debes ser más perspicaz y enfocarte en este último factor. Un consejo de educación financiera. La educación financiera exige que la gente entienda la definición de términos como flujo de efectivo y ganancias de capital. En Padre Rico, Padre Pobre, escribí acerca de la diferencia entre activos y pasivos. Dicho llanamente, los activos meten dinero a tus bolsillos, el efectivo fluye hacia adentro, y los pasivos sacan dinero de ellos, el efectivo fluye hacia afuera. En la mayoría de los casos, incluso para la gente que tiene una casa y no está endeudada, el efectivo siempre fluye hacia afuera mediante los impuestos que se pagan por la posesión de bienes raíces, mantenimiento y seguros. Sucede lo mismo con los automóviles y con todos los demás bienes que succionan tu dinero. La mayor parte de las propiedades que Kim y yo compramos nos produce un ingreso a pesar de todos los gastos y la deuda, y eso se debe a la ventaja extrema que nos brinda el saber la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital. Antes de comprar siempre evaluamos cientos de propiedades porque resulta muy difícil encontrar un inmueble que en verdad genere flujo de capital.
La buena noticia es que durante las crisis es más sencillo dar con propiedades que generen ingresos y adquirirlas a bajo costo. La gente que más perdió en la crisis económica fue la que había invertido en pasivos con el objetivo de obtener ganancias de capital, porque cuando los mercados colapsaron, su efectivo fluyó hacia afuera de inmediato. Los inversionistas mediocres tratan de obtener ganancias de capital, es decir, no son inversionistas sino comerciantes. Esta gente compra con el objetivo de vender a un precio más alto o a un precio más bajo, en el caso de los mercados a la baja. Los verdaderos inversionistas tratan de obtener tanto ganancias de capital como flujo de efectivo. También invierten con el objetivo de conseguir flexibilidad fiscal. Para este propósito utilizan, en la medida de lo posible, el dinero de otras personas, OVM, por sus siglas en inglés. Todo este conocimiento nos da una ventaja extrema. A continuación encontrarás un diagrama en el que se explica la diferencia entre activos y pasivos. Estado financiero, ingreso, gasto, balance general, activos, pasivos. Una flecha va del cuadro de activos al cuadro de ingreso. Una segunda flecha va del cuadro de pasivos al cuadro de gasto y después sale del diagrama desapareciendo. Los bienes raíces no son los únicos que generan flujo de efectivo. Cuando invierto en petróleo, mi objetivo es el mismo. En realidad no me importa si su precio sube o baja, siempre y cuando el efectivo siga fluyendo. Mucha gente invierte en acciones para recibir otro tipo de flujo efectivo al que se le denomina dividendos. Los poseedores de bonos y los ahorradores desean recibir intereses, otra versión del mismo concepto. Yo recibo regalías por la venta de mis libros e inventos, y estas, también son ingresos. Las palabras pueden variar, dividendos, intereses, regalías, pero todas significan lo mismo, flujo de efectivo. Por desgracia, los dividendos y los intereses que producían los bonos y las cuentas de ahorros, se desplomaron con la caída más reciente de la bolsa de valores, y esto dañó a muchos jubilados que contaban con ese flujo de efectivo para vivir. Yo aprendí esta invaluable lección del monopolio turista cuando era solo un niño. La lección del flujo de efectivo. Observa otra vez el diagrama anterior. Cada casa verde tiene que llevar dinero a mi bolsillo, es decir, flujo de efectivo. Nunca olvidé esa lección y, gracias a eso, Kim y yo no resultamos afectados en las crisis de 1987 y 2007. Te reitero la razón por la que millones de personas perdieron tanto dinero. Invirtieron para obtener ganancias de capital, diagrama 2. Quien invierte de esa manera, en realidad está apostando y siempre estará preocupado por subidas y caídas del mercado. Por eso mucha gente cree que invertir es riesgoso y, por supuesto, todo lo es si no tienes control. En la escuela dominical me enseñaron: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Libro de Oseas 4:6. Hoy en día millones de personas perecen en el aspecto económico porque carecen de educación. Eso no habría pasado si la gente supiera la diferencia entre flujo de efectivo y ganancias de capital, la invaluable lección que se aprende en el juego de monopolio. Tercera lección. Entrégame tu dinero. Con el monopolio turista aprendí que debo lograr que la gente me entregue su dinero. Cuando lees la escritura de una propiedad en donde hay una casa verde, y la renta de la casa es de $10, la persona que cae en esa propiedad le debe entregar $10 al propietario, es decir, al poseedor de las escrituras. A pesar de lo crudo que puede parecer, lograr que la gente te entregue o te envíe su dinero, es parte de una educación financiera legítima. Un consejo de educación financiera. La educación financiera que se imparte en las escuelas enseña a los niños a entregarle su dinero al gobierno, a los bancos para ahorradores y a las instituciones de inversión. Sin embargo, la educación financiera genuina te enseña a lograr que la gente te entregue a ti su dinero. Cuando el niño se hace adulto, su estado financiero luce así: clase media y clase pobre. Ingreso. Gasto. 1. Impuestos. 2. Deuda. 3. Inflación. 4. Retiro. Balance general. Activos. Pasivos. Gente con educación financiera. Ingreso. Gasto.
Balance general. Activos. Pasivos. Una flecha va desde el cuadro de gastos de la clase media y pobre y se dirige hacia el cuadro de ingreso de la gente con educación financiera genuina. Cuando la gente carece de educación financiera, le entrega su dinero al gobierno sin siquiera pensarlo. Lo hace a través de impuestos, hipoteca de su casa, intereses sobre su auto, tarjetas de crédito y préstamos escolares. Asimismo, debido a la inflación, también se lo entrega a la compañía que vende gasolina, la que provee electricidad, y a las corporaciones productoras de alimentos. En el caso de quienes tienen una cuenta para el retiro, el dinero termina en manos de los bancos mediante el ahorro o los planes de inversión. Esta es la razón por la que los ricos siempre obtienen más dinero y los pobres y la clase media tienen que seguir trabajando duro. Un consejo de educación financiera. La moneda tiene dos caras. En el juego de Monopolio aprendí que debía permanecer del lado de quienes reciben, es decir, en la otra cara de la moneda. La mayoría de la gente se queda en el lado de quienes entregan, y debido a que casi todos carecen de educación financiera, mes a mes, el efectivo fluye en dirección a las personas que sí están preparadas. Si quieres estar en la cara correcta de la moneda, es esencial que te eduques. A los 9 años entendí la importancia de que una casa verde produjera $10 de ingreso, es decir, un flujo de efectivo positivo. También comprendí que la gente rica encuentra la manera de que los otros le envíen su dinero. Armado de este conocimiento, decidí expandir mi educación financiera. El juego de Monopolio me enseñó a ser de las personas que reciben el dinero de los demás. Eso es educación genuina, es la razón por la que Kim y yo no nos vimos afectados cuando los mercados colapsaron. Nosotros invertimos en proyectos que implican que la gente nos entregue su dinero sin importar si los tiempos económicos son buenos o malos. Después de que el mercado colapsó y los precios se desplomaron, nosotros financiamos nuestro centro vacacional y campos de golf con dinero que tomamos de nuestros planes privados para el retiro. Los bancos nos prestaron millones de dólares para adquirir más edificios de departamentos porque saben que nuestros inquilinos son quienes pagan los préstamos. A pesar de la caída del mercado, los consumidores siguen utilizando gasolina sin importar si el precio sube o baja. Cuando la inflación se manifiesta y los precios se disparan, nosotros generamos todavía más dinero. Asimismo, cuando los bancos imprimen billones de dólares y el precio del oro y la plata se incrementa, nosotros seguimos haciendo dinero. Sé que a mucha gente, en especial a quienes tienen ideas socialistas, el siguiente comentario le hará creer que soy burdo, codicioso e incluso vulgar, pero la razón por la que nunca he dejado de prepararme en el aspecto financiero es porque quiero aprender a hacer que la gente me entregue su dinero. Porque recibir dinero de otros demuestra más perspicacia que dejar que alguien me entrene como perrito de Pavlov y me obligue a entregarles mi dinero a los ricos y al gobierno. A pesar de lo burdo que puede parecer mi aprendizaje para lograr que los demás me entreguen su dinero, la verdad es que la mayoría de la gente solo trabaja si la persona que la empleó le entrega su dinero. Es decir, la gente solo funciona si le pagan. Eso se llama flujo de efectivo. La pregunta más importante es si quieres aprender a tener más dinero y flujo de efectivo, y si deseas que lo que posees deje de fluir hacia el exterior. Si es lo que quieres, entonces necesitas educación financiera genuina. Kim es una experta en lo que se refiere a flujo de efectivo. Además, siempre se reta a sí misma para ir más allá de su zona de comodidad. Ella tiene la disciplina para lograr los objetivos que se fija, así como los que tenemos como pareja. El comentario de Kim. Mi mundo se derrumbó cuando descubrí que toda mi vida me habían entrenado y programado para enfocarme en los aspectos erróneos en lo que a dinero se refería. A mí, como tal vez a muchos de ustedes, siempre me dijeron que consiguiera un buen trabajo, que me esforzara por avanzar en el escalafón de la empresa y en conseguir aumentos con dicho avance. Asimismo, cuando trabajé por hora me motivaron a laborar más horas para hacer más dinero. Este enfoque de conseguir un salario o ingreso que se incrementara todo el tiempo, me lo repitieron incansablemente desde que tuve mi primer empleo.
Sin embargo, mi esquema mental se modificó en cuanto noté que, para ser libre e independiente en el aspecto económico, debía enfocarme en conseguir activos, no ingresos. ¿Por qué? Porque enfocarse en el ingreso significa que yo siempre voy a tener que trabajar con más y más ahínco para hacer más y más dinero, y que tal vez, algún día, tenga suficiente para no trabajar más. Cuando cambié de forma de pensar y me enfoqué en adquirir activos, dejé de esforzarme en trabajar siempre para conseguir dinero y comencé a centrar mi atención en hacer que mi dinero trabajara para mí y generara más dinero. La diferencia fue abrumadora. Robert y yo nos reunimos una vez al año para establecer nuevas metas. Tenemos metas respecto al negocio, nuestra salud, diversión y adquisición de activos. Lo que queremos es asegurarnos de que esa columna crezca cada vez más. Dichos activos pueden ser negocios, bienes raíces, activos en papel o commodities, estado financiero, ingreso. A mí me enseñaron a enfocarme aquí, gasto, balance general, activos. Aquí es mi enfoque actual, pasivos. Comencé a invertir en 1989. Como me sentía temerosa e insegura de lo que estaba haciendo, anduve dando traspiés en los vecindarios cercanos a nuestra casa. Finalmente encontré una linda propiedad de 2 recámaras y un baño que me pareció que tenía posibilidades de rentarse bien. Un tanto nerviosa, hice una oferta, y después de una negociación agotadora, los vendedores la aceptaron. En ese momento, el pánico se apoderó de mí y busqué todos los pretextos posibles para convencerme de que no debía comprar. De alguna manera logré acallar mis miedos lo suficiente para seguir adelante y comprar la casa. Por supuesto, nunca dejé de respirar hondo una y otra vez durante todo el proceso. Cuando la negociación llegó a su fin, fui la feliz poseedora de una propiedad y la casera de un inquilino. Cuando cobré la primera renta, y después de pagar los gastos y la mensualidad de la hipoteca, el flujo de efectivo positivo que tuve fue de la fabulosa cantidad de $25 al mes. En 1989, después de comprar aquella modesta pero encantadora casita para rentar, mi columna de activos quedó como se muestra a continuación. Estado financiero de 1989. Ingreso, gasto. Balance general, activos, casa de 2 habitaciones y un baño, pasivos. Una flecha va del cuadro de activos al cuadro de ingreso con $25. Ese mismo año fijamos nuestra primera meta en cuestión de activos. Decidimos adquirir 20 departamentos en 10 años, o 2 cada 2 años. Aquella fue nuestra primera meta menor en el camino hacia el objetivo último, alcanzar la libertad financiera. Fijar una meta es de gran importancia porque nos permite ser específicos y definir lo que queremos sin que quede duda alguna. La definición de la meta nos pone en movimiento y nos motiva a ir tras ella. La realidad es que, en cuanto empezamos a trabajar para lograr nuestro objetivo, mi conocimiento acerca de la inversión en bienes raíces se incrementó de forma notable porque era algo que adoraba y me emocionaba muchísimo. Por supuesto, pensar en el flujo de efectivo que las propiedades me iban a generar me encandilaba todavía más. El hecho es que no alcanzamos la meta tal como nos la habíamos fijado. En lugar de obtener 20 departamentos, conseguimos 21, y en vez de los 10 años que nos habíamos puesto como límite, lo logramos en 18 meses. Ahora nuestra columna de activos luce como se muestra a continuación. Estado financiero de 1991. Ingreso, gasto, activos, 21 propiedades para rentar, pasivos. Una flecha va del cuadro de activos donde están las propiedades al cuadro de ingreso con $2.300 al mes. Haber alcanzado esa meta nos acercó mucho más a nuestro objetivo principal, es decir, alcanzar la libertad financiera. Sabíamos que la única manera de obtenerla sería logrando que el flujo de efectivo de nuestros activos fuera superior a nuestros gastos cotidianos. Entonces esa se convirtió en la siguiente meta.
que los ingresos que recibíamos gracias a los activos fueran mayores que nuestros gastos diarios. Nos tomó 3 años hacerlo. Ahora te presento una imagen de nuestra columna de activos en 1994. Estado financiero en 1994. Ingreso, gasto, activos. 30 condominios de departamentos. 18 casas. Edificios comerciales. 86 acres de terreno. Pasivos. Una flecha va del cuadro de activos al cuadro de ingreso con $10,000 mensuales. Para Robert y para mí conseguir la libertad financiera no significaba amasar millones de dólares en ahorros para vivir. Más bien se trataba de que nuestras inversiones nos generaran flujo de efectivo mensual, trabajáramos o no trabajáramos. En 1994 nuestro flujo de efectivo era de $10,000 al mes. A pesar de que no era una cantidad enorme, en aquel entonces nuestros gastos eran de solamente $3,000 mensuales. Eso significa que ya éramos libres porque el ingreso que producían los activos que poseíamos superaba por mucho nuestros gastos. En ese momento pudimos darnos el lujo de preguntarnos, ¿qué es lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas? Ser capaz de hacerse esa pregunta, más que tener dinero, significa auténtica libertad. ¿Cuál es nuestra ventaja extrema como pareja? Antes que nada, que podemos establecer nuestras metas financieras juntos. En segundo lugar, que estudiamos y aprendemos juntos para alcanzar las metas que nos proponemos. Asistimos a seminarios, leemos libros, nos reunimos con verdaderos expertos y trabajamos con entrenadores para obtener de la vida lo que anhelamos. Cuando empezábamos a salir, el primer regalo que Robert me dio no fue una hermosa pieza de joyería ni mi perfume favorito. No, el primer regalo que me brindó fue un seminario de contabilidad. Supongo que quería que supiera bien la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Cuando salí de la universidad juré que jamás volvería a poner un pie en otro salón, que la escuela se había acabado para mí. Pero cuando tomé aquellas clases de contabilidad en las que jugamos durante 2 días, descubrí que adoro aprender. Lo que en realidad me desagradaba era lo que me habían enseñado antes en la escuela, así como el sistema con que lo hicieron. Por eso creo que ese primer regalo fue mucho más que un curso de contabilidad, fue un obsequio que renovó la pasión que sentía por el aprendizaje. En el mundo hay demasiada información acerca de todas las materias, en particular, del dinero. Por eso Robert y yo siempre buscamos lo más relevante. Sé que en cada taller al que asista encontraré, por lo menos, una idea nueva que podré aplicar. Trabajamos con entrenadores de todo tipo. Puede ser un entrenador deportivo, de negocios o de inversión. Eso es primordial porque a veces necesitamos que alguien nos dé una buena patada en el trasero para mantenernos avanzando. Creo que esa actitud es nuestra ventaja extrema, y además, es algo que todo mundo puede hacer. No es física cuántica y tampoco necesitas una receta secreta de cocina. Debo decir que trabajar juntos también nos permite renovar nuestra relación y hacer que crezca todos los días y siga siendo divertida. Además nos permite obtener lo que realmente queremos de nuestras vidas como pareja. Esta es la razón por la que, cada vez que se acerca el año nuevo, Robert y yo fijamos las metas respecto a los activos, además de otros objetivos específicos. El propósito es seguir añadiendo activos a esa importantísima columna de nuestros estados financieros. Actualmente, dicha columna está llena de activos de los 4 tipos básicos: negocios, bienes raíces, activos en papel y commodities. También hemos creado muchos negocios que nos generan flujo de efectivo. Nuestros bienes raíces incluyen edificios de departamentos, propiedades comerciales, centros vacacionales y campos de golf. Tenemos algunos activos en papel y las commodities también ocupan bastante espacio en la columna correspondiente. Estas últimas incluyen plata, oro, petróleo y gas. Cuando el asesor financiero típico te recomienda diversificarte, por lo general se refiere a tener varias versiones del mismo activo, es decir, activos en papel.
Robert y yo hacemos lo contrario, nos diversificamos en los 4 tipos distintos que existen. Por experiencia te puedo decir que, aquello en lo que te enfoques, comenzará a expandirse. Sin lugar a duda, el hecho de fijarnos un tipo de activo como meta cada año y enfocarnos en alcanzar esa meta, nos ha ayudado a hacer crecer nuestra columna de activos. Y por supuesto, también nos ha generado un flujo de efectivo. Lo más importante es que nos brinda libertad. En resumen, tal como King lo explicó, el verdadero propósito de la educación es brindarle a una persona la capacidad de absorber información y procesarla para convertirla en conocimiento. Si la persona carece de educación financiera, no puede procesar información. Desconoce la diferencia entre activo y pasivo, entre ganancias de capital y flujo de efectivo, entre inversiones básicas e inversiones técnicas. Tampoco puede entender por qué los ricos pagan menos impuestos, por qué la deuda hace prosperar a algunas personas y a otras las empobrece, y por supuesto le impide distinguir una inversión sólida de una riesgosa, o un consejo bueno de uno malo. Esa gente lo único que entiende es que tiene que ir a la escuela, trabajar duro, pagar impuestos, vivir por debajo de sus posibilidades, comprar una casa, salir de deudas y morir en la pobreza. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día eso le sucede a millones de personas porque fueron entrenadas para entregarle su dinero a los ricos y al gobierno. Eso no es educación financiera. Una última pregunta. Preguntas más frecuentes. Entonces, ¿en qué debo invertir mi dinero? Respuesta. Todos tenemos 3 opciones. 1. No hagas nada y quédate esperando que las cosas funcionen. Pero como Padre Rico solía decir, esperar es para los desesperanzados. 2. Entrégale tu dinero a un experto para que lo cuide a largo plazo y luego, compra, espera y, reza. 3. Invierte en tu educación financiera. Invierte tiempo antes que dinero. Si ya leíste hasta este punto, entonces ya estás pensando en tu educación, y según mi forma de verlo, es un primer paso muy inteligente.